Buen día, maestro y alumnos del primero C de Gastronomía. Mi nombre es Brano Isaac García May y a continuación, mis compañeros del equipo 3, Alonso Camal José de Jesús, Basulto Avilés María José, Casanova Díaz Manuel de Jesús, Chablé Rabel Armin Andrés, Quijano Manrique José Manuel, nos explicarán el uso correcto de un cuadro de doble entrada con sus características positivas y negativas y cómo hacer un uso correcto de él y por qué se utiliza ese cuadro. Adelante, mis compañeros. Buenas, continuando con la exposición, a mí me tocó la parte de las características de estos organizadores gráficos. Como contenido tengo el cuadro de doble entrada, tres características, al igual que el diagrama de causa-efecto, tres características también. Empecemos con el cuadro de doble entrada. Como primera característica quiero resaltar que este se divide en entradas, las primeras y las segundas. No hay un límite establecido para estas entradas, depende del trabajo que vayas a realizar, las entradas que quieras poner. Como segunda característica es que este debe tener un contenido. Y como última característica es que el contenido tiene que estar relacionado con la primera y segunda entrada, algo así como una comparación. Tenemos ya el siguiente organizador gráfico, el diagrama de causa y efecto. Como primera característica quiero mencionar que este tiene causas. Estas causas están ramificadas. Como segunda característica es que estas causas ocasionan un efecto. Y en sí este diagrama se divide en dos partes, en causas y efectos. Como tercera y última característica, quiero mencionarles que las causas tienen unas subcausas y estas subcausas pueden igual tener otras subcausas, pero ahí ya depende de qué tan extenso quieras hacer este diagrama, cuánta información requieras. Todas las causas deben tener subcausas, no necesariamente, de preferencia tal vez, pero pues no es obligación que cada una de las causas tenga subcausas. Ahí depende de tu investigación, del tema escogido y toda la información que hayas encontrado. Y pues estas serían las características de estos organizadores gráficos. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Alonso y yo les hablaré sobre las ventajas y desventajas del cuadro de doble entrada. Una de las ventajas del cuadro de doble entrada es la información, nos brinda una información más clara. Solo toma ideas principales, se diferencia temas sencillamente y se desarrollan habilidades. Una de sus desventajas viene siendo, dejan a un lado la información relevante, no especifica la comparación, falta de evidencias y no son lo suficientemente complejos. Eh, una, Aquí les hablaré sobre las ventajas y desventajas del diagrama causa-efecto. Una de las ventajas nos permite un análisis en profundidad y evitan dejar a un lado las posibles causas. Es fácil de aplicar y ofrece una presentación visual fácil de entender. Se podrá llamar la atención al grupo sobre la situación en conjunto desde el punto de vista de las causas o factores. También indica las debilidades que se puede rectificar antes que causen mayores problemas. Una de las desventajas, su sencillez puede dificultar la presentación de la naturaleza interdependiente de los problemas. Requiere un espacio suficientemente grande para desarrollar un diagrama complejo. Si lo que queremos es realizar un diagrama de causa y efecto, debemos realizar una cierta serie de pasos que serían, en primer lugar, debemos identificar el problema. En este caso es también conocido como el efecto. Una característica de este problema o efecto es que debe ser específico y concreto. En segundo paso, debemos crear una frase con la que podamos resumir este problema. En tercer paso, debemos anotar en las espinas principales
cuáles serían las causas de este problema. En cuarto paso, y con ayuda de tu equipo, deben realizar una lluvia de ideas para poder identificar cuáles serían las subcausas de este problema. En quinto y último paso, hay que ponerse de acuerdo en el equipo y darle un orden de importancia a cada una de las causas que se señalaron. Estas posteriormente serán señaladas con un círculo. Si nosotros queremos elaborar un cuadro de doble entrada, primero que nada debemos conocer con claridad cuál va a ser la información que trataremos dentro de este. En segundo paso, deberemos identificar cuáles serán las variables y o elementos que se colocarán dentro del cuadro de doble entrada. En tercer lugar, hay que designar un lugar para cada variable. Esto quiere decir si irán en la fila superior horizontal o en la columna del lado izquierdo de manera vertical. Por último paso, debemos trazar líneas y formar una cuadrícula para que sea visible la comparación entre estas distintas variables. La idea es que se observe cuando las variables coincidan dentro de este mismo cuadro. Para explicar un tema mediante el diagrama de causa y efecto es necesario primero el definir un problema, es decir, el efecto que va a suceder por medio de las causas. Este problema se va a tomar en la parte más grande de nuestro mapa y de ahí van a salir delimitaciones que van a salir como causas. Varias causas que van llevando a un mismo efecto, por eso se le conoce también como el diagrama de cabeza de pescado o diagrama de Ishikawa. Y en estas mismas causas van a salir subcausas de estas causas para llegar a este efecto determinado. Tenemos por ejemplo el calentamiento global y una de las causas sería por ejemplo la globalización. ¿Cuál es la subcausa de la globalización? Sería por ejemplo la necesidad del comercio. Por otro lado, para explicar un tema con un cuadro de doble entrada es necesario definir qué información va a ir en la zona horizontal y qué va a ir en la zona vertical. Estos cuadros tienen una facilidad de darnos a nosotros de comparar dos tipos de información en un solo cuadro por medio de estos dos ejes. En el horizontal poniendo por ejemplo nombre, edad, fecha, algún atributo aparte. Y en el vertical ir poniendo estos datos para el momento de hacer un cuadro. Entonces tener ya nosotros más fácilmente accesible la comparación de estos datos entre sí. En esta actividad aprendimos sobre diferentes formas de organizar la información, para que el momento de presentarlas sea más fácil de entender, al igual que trabajemos con nuestra manera de expresarnos al momento de tener que exponer y hablar frente a la cámara. De la investigación aprendimos diferentes tipos de aprendizaje y que cada persona tiene diferente forma de recibir la información. Los organizadores gráficos nos ayudan a presentar la información de manera más práctica al momento de exponer datos importantes y externos.